¿Cómo están mis queridos amigos, amigas que escuchan siempre de YouTube y comentan los videos y apoyan y siempre están queriendo crecer en el camino del Señor? Y me alegra muchísimo que siempre estén esas ganas, esos deseos de crecer en la palabra de Dios. Hoy vamos a responder a una pregunta sobre cómo puedo hacer para tener la aprobación de la iglesia de Dios. ¿Cómo yo logro la aprobación de los hermanos? Y vamos a ver que es una pregunta, quizás no vamos a tener la respuesta que esperamos. Pero acá vamos a buscar cómo tener la aprobación. ¿Cómo sé yo que estoy haciendo la voluntad de Dios? Y que la iglesia está siguiendo a un predicador o a un líder que está haciendo lo correcto. Vamos a responder esto con la Biblia y vamos a ver en diferentes casos cómo no siempre las cosas salen como las esperamos, pero cómo podemos estar seguros de que Dios dirige a través de nosotros al preparar una predicación, de que Dios dirige nuestras palabras, de que Dios dirige la iglesia, de que Dios ha escogido especialmente a una persona para poner enfrente y tener y compartir el mensaje que Dios mismo quiere dar al pueblo. ¿Cómo tener esa certeza de que Dios te está usando? Y vamos a ir a Éxodo 19. Yo quiero leerles del versículo 7 al 9, dice lo siguiente. Entonces vino Moisés, llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que el Señor le había mandado. Es interesante esto. Cuando buscamos la dirección de Dios, cuando oramos para que Dios nos use en el púlpito, tenemos que decir todo lo que el Señor nos ha mandado. Generalmente hay casos en donde el predicador dice esto presento y esto no porque quizás es muy fuerte, quizás no va al caso. Por eso es lindo tomar un pasaje, unos pasajes, por ejemplo de los evangelios, donde Jesús habla, y quizás Jesús mezcla los temas. Tomalos y hablalos. Alguien puede estar necesitando lo primero, alguien puede estar necesitando lo segundo, y alguien lo último de lo que presentaste. Generalmente nosotros preparamos un solo tema, lo desarrollamos y lo damos. Y quizás toca a algunos porque algunos lo están viviendo. Pero lo que me refiero es que no editemos, no cambiemos, no saquemos del mensaje que Dios tiene para nosotros. Y algo que me impactó mucho, una vez un predicador me dijo, cuando termines de armar tu sermón, vio que yo estaba preocupado en armar el bosquejo y cómo hacerlo, y dice, cuando termines de armarlo, decile al Señor, Señor, ponele a esta predicación lo que hace falta, quítale a esta predicación lo que sobre, y te vas a sorprender de la respuesta de Dios, cuando vos dejas en manos de Dios el mensaje que vas a dar. Nunca hablemos nuestro mensaje, que siempre sea basado totalmente en la palabra de Dios. Versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y Moisés refirió al Señor las palabras del pueblo. Qué lindo sería dar un sermón, una predicación, hablar a un grupo, a una célula, y que todos unánimes estén de acuerdo con eso y digan, vamos a hacer todo lo que el Señor mandó. ¿Cómo te sentirías como predicador? Y yo creo que satisfecho, porque nosotros presentamos la palabra de Dios para que se ponga en práctica. Y si todo el pueblo, toda la iglesia, la congregación, el grupo, todos a una dicen, lo haremos, querido, esto es una alegría, es un resultado, es un fruto impresionante. Pero el tema es ese, ¿cómo llegamos a tener esa respuesta del pueblo, esa aprobación de la iglesia de decir lo haremos? ¿Cómo llegamos a hacer eso? Versículo 9. El Señor dijo a Moisés, me voy a presentar en una densa nube para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y para que siempre te crean. Y Moisés contó al Señor las palabras del pueblo. El Señor iba a hacer una demostración de que hablaba cara a cara con Moisés, diciendo lo siguiente, para que siempre te crean.
Yo quisiera que siempre me crean cuando hablo la palabra de Dios. Y Moisés estaba hablando la palabra de Dios. Ahora, ¿qué faltaba? Que Dios se manifieste para que el pueblo vea que estaba con Moisés. Y luego Moisés le contó a Dios las palabras del pueblo. Fíjense que había una charla, había una conversación entre Dios y Moisés, que nosotros sabemos que fue así. Y nosotros creemos que fue así. Y en la historia de Moisés, quiero destacar algo. Moisés habla con Dios, Dios habla con Moisés. Moisés había sacado algunas leyes, ojo por ojo, diente por diente, algunas leyes estrictas por la dureza del corazón de Israel. Y Dios también había sacado algunas leyes, los 10 mandamientos, los cuales son eternos, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, de esa ley, la de Dios, no la de Moisés, hasta que todo se haya cumplido, dice la palabra de Dios. De cierto digo, cielo y tierra pasarán y mis palabras no pasarán. Después Jesús vino a cumplir esa ley, vino a cumplir, no a abolir. La ley de Dios sigue en pie. Y después de Éxodo 20, que Moisés trae las leyes del Señor y las presenta ante el pueblo, y ve que el pueblo se corrompe, luego conocemos que rompe las tablas, vuelve a Dios, y Dios le vuelve a dar, cosa que se repitió en la historia. Recuerden en qué momento los 10 mandamientos cambian, y en qué momento se tienen que reconstruir. Porque en un momento en la historia vuelve a pasar lo mismo que pasó en el tiempo de Moisés. Cambiaron el segundo mandamiento, el cuarto mandamiento, el último se dividió en 2. Buscalo en la historia. Yo voy a dejar como tarea para que busques en qué momento cambiaron, manipularon, rompieron la ley. Y hoy es el día que nosotros empecemos a reconstruir esa ley, a presentarla de vuelta al pueblo. Versículo 19 del 20. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. No hable Dios con nosotros para que no muramos. Habla tú, a Moisés le decían, con nosotros y nosotros oiremos. Cuando empieza el pueblo a temer a Dios, a volver a ese temor que siempre tendrían que tener y que habían perdido en algún momento, ahí nos damos cuenta que el pueblo empieza a volcarse a Dios, a escuchar a Dios. Y el pueblo de Israel por momentos escucha y por momentos no, nos damos cuenta. Pero este era uno de esos momentos en donde el pueblo vio a Dios hablar con Moisés y ahora le creían a Moisés. Y fíjense que cuando él recita la ley es todo no hagan esto, no hagan lo otro. Y sin embargo aceptaron todo lo que has mandado, haremos. Imagínate que vas a tu iglesia y empiezas a predicar de cierta manera. No hagan esto, esto no te vistas así, no camines así, no hables acá, portate así. Tendríamos una respuesta, yo pensaría que todos empezarían a arrugar las cejas porque no estarían muy de acuerdo, ¿no? Generalmente uno espera que desde el púlpito te mimen, y eso lamentablemente está pasando. Uno va y suaviza las palabras y habla de la corona de vida y de los buenos frutos y el amor de Dios, pero no amonestamos el pecado. Y cuando nosotros presentemos la ley delante del pueblo, porque la ley era como un espejo, es como un espejo que nos muestra cómo está. Cuando presentamos la ley, si la presentamos mal, querido, los hermanos van a ver su imagen borrosa, se van a sentir conformes y se van a ir a sus casas. Pero si le mostrás bien la condición en la que está la iglesia hoy, lamentablemente, van a correr a Jesús. Ahí es donde se empieza a apreciar la gracia. Ahí es donde se empieza a apreciar el sacrificio de Cristo. Cuando conocemos lo pecador que somos. Hay un versículo que dice, el que peca voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por él. Entonces, si nosotros conocemos que hemos pecado, pero ahora nos decidimos por una nueva vida, ahí es donde aceptamos el sacrificio. Pero si no cambiamos nuestra actitud, entonces vamos a perecer. Tenemos que abandonar el pecado, y el pecado es transgredir la ley de Dios. Esa ley, los 10 mandamientos, la que no está abolida, la abolida es la ley de Moisés. Luego me gustaría mostrar una ley y la otra para comparar, para que vos veas cuál se mantiene firme, cuál Jesús vino a ampliar. Porque él dijo, la ley dice no matarás, pero yo digo, el que se enoje contra su hermano ya ha pecado. Vino a ampliar la ley. La ley dice no adulterarás,
Pero Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ha pecado. Jesús vino a ampliar la ley, a explicarla mejor, querido. Él dijo, yo soy el Señor del sábado, yo soy el creador del sábado. ¿A mí me van a decir qué hacer en sábado o no? Él era el creador de la ley. Así que imagínense. Luego podemos tocar este tema, pero ¿a qué me refiero? La iglesia, para responder a una como respondieron a Moisés, tienen que ver que Dios está con vos. Y acá está el problema. Muchos predicadores, lamentablemente, presumen que están con Dios. Te cuentan historias fantásticas, historias de sus viajes que hicieron increíbles. Y le agregan tantas cosas a la historia que te hace pensar que la mano de Dios trabaja ahí. Yo no digo que algunos testimonios no sean ciertos, claro que sí, pero muchos abusan de esto y cuentan más testimonios que lectura de Biblia. Entonces, querido, la idea es que tú y yo no presumamos que estamos con Dios. No, tenemos que estar con Dios. Por eso, ¿sabes qué? Antes de que el pueblo a una responda haremos eso, o que respondan qué tenemos que hacer para ser salvos, ¿sabes qué es lo primero que tienes que hacer? Estar con Dios. Vos y Dios, a solas en tu cuarto, orando, hablando con Él, conversando con Él, contándole cosas que Él quizás ya sabe, pero tú quieres contárselas para pasar tiempo con Él, escuchando a Dios a través de su palabra. Mientras pasas ese momento, Dios va a estar contigo. Pero ahora no caigamos en el error de Israel, como lo dice el capítulo 4 de Primera de Samuel. Ellos habían perdido una batalla con los filisteos y dijeron, ¿pero por qué hemos perdido? Vamos a ir a buscar el arca del pacto de Dios, traerlo a Israel, para que cuando vayamos a la guerra, ganemos, Dios nos dé la victoria. Entonces cuando llegó el arca se pusieron todos contentos, pegaron un grito de júbilo, empezaron a festejar. Los filisteos se llenaron de miedo cuando escucharon que el arca del pacto estaba entre medio de ellos. Y los filisteos juntaron ejércitos, fueron y volvieron a derrotar a Israel. ¿Te das cuenta? Ellos creían que teniendo el arca ya está, gané. No, la idea no es tener el arca o no tener el arca. La idea es hacer la voluntad de Dios. Y hay muchos predicadores que piensan que porque les dan un micrófono ya tienen la aprobación de Dios y ya pueden hablar en nombre de Dios. Hay muchos predicadores que piensan que porque le dieron el púlpito ya son la voz de Dios, ya pueden hablar con esa autoridad porque le dieron el púlpito, ya se sienten ahí bajo la mano de Dios. Pero querido, nuestro deber es buscar a Dios en oración, estudiar su palabra, luchar con Dios en oración, con nuestra poca fe en nuestro cuarto. Ahí comienza, a solas, donde vos estás solo con Él. Ahí comienza la relación y vas a ver que no vas a ir con un espíritu altanero delante de los hermanos a hablarle, o con el dedo acusador que muchas veces lo utilizamos. Alguien una vez dijo, mientras tú apuntas con un dedo, recuerda que 3 te están apuntando a ti. Por eso, queridos, seamos humildes. Cuando presentemos la palabra de Dios, no digamos ustedes pecadores. Nosotros, los pecadores, tenemos que volver a Jesús. Incluíte en la amonestación, porque es para vos también. Ahora, la idea es que vos estés con Dios. Y cuando vos estás con Dios, cuando te humillás bajo su poderosa mano, Él te va a exaltar a su debido tiempo. Y va a hacer que la iglesia, la congregación, crea que Él está con vos. Que Él está con vos, lo crea. Pero no porque vos empieces a hablar de tal manera que los convenzas. No, Dios mismo los va a convencer de que la palabra que sale de tu boca está en armonía con su palabra. Entonces es ahí cuando la iglesia aprueba tu predicación. Y sabes que muchas veces la iglesia no va a aprobar tu predicación. Por más que estés aferrado al brazo poderoso de Jesucristo, la iglesia muchas veces no va a aprobar tu predicación. ¿Y sabes por qué? Porque la iglesia militante, la iglesia que está ahora en este mundo, no es la iglesia triunfante. Cuando venga Cristo, venga a buscar a su iglesia, va a venir a buscar una iglesia pura, santa. Pero
cuando venga Cristo, la iglesia habrá pasado por tiempos de prueba y de angustia que la fueron purificando. Habrá pasado por un zarandeo. Y quizás hoy la iglesia necesita ser zarandeada. Y la iglesia no está aprobando tu predicación a pesar de que te esmeras y lloras y le pides a Dios. Pero Dios va a ir sacudiendo a esa iglesia si por medio de ti Él puede hablarle a esa iglesia. Nosotros somos un canal, querido. Un canal para que fluya la voz de Dios. Somos un instrumento en sus manos para que nos pueda usar. Una vez escuché la historia del burro que llevó a Jesús. Vieron que cuando él entra a Jerusalén arriba de un asno o un burro, todos empiezan a festejar y a cantar y Hosana al que viene en el nombre del Señor, y había mucha alegría en el pueblo. Pero vamos a centrarnos un ratito en este burro. Dice la historia que este burro, después de ese momento, llega a su casa y le cuenta a su familia: hoy entré a la ciudad y todos me aplaudían, ponían palmeras debajo de mis pies para que yo pueda pasar. Y con orgullo, decía el burro, la gente me miraba, abrieron camino para que yo pudiera pasar. Y nadie le creía. Entonces el burro vuelve a la ciudad para demostrarle a las personas que fue así. Y cuando vuelve a la ciudad este burro, la gente lo empieza a patear y lo empieza a echar y le empieza a tirar piedras, y el burro se vuelve triste a su casa. Por eso, querido, nosotros somos ese burro que carga a Jesús. Nosotros somos simplemente instrumentos, somos los últimos. Decía Pablo, nosotros somos los sufridos. Del 100% de la iglesia, la partecita que más trabaje, la que más se esmere, siempre va a sufrir, siempre va a pasar momentos difíciles. Pero también va a servir para que nosotros aconsejemos. Pero nosotros somos ese burro porque cuando nos queremos exaltar a nosotros mismos, las cosas van a ir totalmente mal. Donde quieras que la congregación recuerde tu nombre, tu cara, el mensaje nunca va a tener su efecto en el corazón. Nosotros tenemos que presentar a Jesús en humildad. A muchos les molesta la idea de ser el burro. Ellos quieren cargar un burro y quieren mostrarse. Pero, querido, tú busca a Dios en oración en tu cuarto. Llora, ora a Dios, estudiando la palabra de Dios. Y vas a ver que Dios te va a exaltar en su debido tiempo. Y llegará ese momento donde la iglesia a una dirá: haremos todo lo que ha dicho el Señor, y esa va a ser tu gratificación más grande. Cuando la presencia de Dios esté contigo, cuando en la iglesia haya un cambio, una transformación, cuando la gloria del Señor se manifieste en todo el mundo. ¿Cómo me gustaría ver el principio del último movimiento que va a sacudir al mundo? Te invito a formar parte de ese movimiento, te invito a buscar a Dios en oración. Que Dios te bendiga. Hay una batalla en ti que tienes que vencer. Día a día luchas tú y solución no ves. No hay por qué desesperar. Tu batalla ya venció. Con su muerte en la cruz, Cristo hará de ti más que vencedor. Si ya no tienes fe, acércate a Dios. Solo a un paso estás de ver el poder de Dios. Si piensas en volver, el momento es hoy.
acércate al Señor.